Muy buenas noches, queridos matrimonios, ¿cómo están? Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de tener nuestra segunda reunión de matrimonios en cuarentenados. Y nada más que después de casi 6 meses de cuarentena. Y como verán, después de este largo tiempo sigo estando entero. Eugenia todavía me ha conservado mis ojos, mis brazos, estoy todavía sobreviviendo a esta difícil etapa que nos ha tocado. Tanto a nosotros los hombres que hemos estado más tiempos en este lugar, en el hogar, donde es gran territorio de nuestras esposas, y también a las esposas que no han tenido sobre todo que estar aguantando a nosotros. Una tarea muy difícil para ellas, pero sabemos que son mujeres de Dios, mujeres virtuosas que tienen un corazón dispuesto y es por eso que llevan adelante el hogar con tanto amor. Así que quiero darle la bienvenida a esta segunda reunión de matrimonios en cuarentenados, donde podemos aprender de la palabra de nuestro Señor, que es la que va a fortalecer nuestras vidas, la que nos va a guiar y la que nos va a encaminar para fortalecernos cada día, para fortalecer nuestro matrimonio, fortalecer nuestra familia, para que podamos seguir siendo un testimonio, luz, y a través de nuestras vidas poder glorificar a nuestro Dios, que ese debe ser nuestro fin. Así que mientras se van acomodando en esta linda noche donde vamos a escuchar a nuestro Dios, quiero leerles un versículo que se encuentra en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 13, que dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y acá en el contexto de este versículo vemos cuando Jesús le estaba por lavar los pies a los discípulos, y él les dice que ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Y creo que esta es la clave para el éxito del matrimonio. Si cada uno de las partes del matrimonio, tanto el esposo como la esposa, pone a nuestro Señor como Señor y Maestro, es decir, como Señor de nuestras vidas, como que Él es dueño de nuestra vida, que nuestra vida depende de Él, que debemos hacer su voluntad porque Él nos compró, porque a Él le pertenecemos. Y si lo ponemos en primer lugar y también en nuestro Maestro, porque aquello que Él nos muestra cada día lo ponemos en práctica, nuestro matrimonio va a tener éxito, no hay duda de eso. Nunca olvidemos que Dios creó el matrimonio y Él puso las reglas y Él nos dio un orden para poder fortalecernos y tener éxito. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos: si me llama Maestro y Señor, bien lo dicen nosotros, cada uno y cada parte del matrimonio debe hacer énfasis en eso. Si cada uno pone a Dios como su Maestro y Señor, no tenga duda que siempre vamos a velar por el interés del otro y nuestro matrimonio va a ser exitoso. Y es por eso que hoy en esta reunión vamos a escuchar la palabra de Dios. Y lo más importante, no solo es pasar un hermoso momento en comunión, sabiendo que cada uno de los matrimonios está de ese lado, sino poner en práctica aquello que nos dicen para fortalecer y para darle gloria a Dios a través de nuestro matrimonio. Bueno, vamos también a aprovechar para leer una cita de MacArthur que dice lo siguiente: el punto del diseño de Dios, después de todo, no es que tengamos familias impresionantes o vidas fáciles. El punto es que todos los aspectos de la vida en la familia se alineen en sumisión a su autoridad máxima y final. El resultado final de todo esto es que Dios es glorificado y el Evangelio es adornado, nada menos que ese cumple con su diseño. Además, sin un conocimiento del Señor Jesucristo no tenemos la motivación de justicia, ninguna restricción del mal y ninguna capacidad real para obedecer de corazón lo que Dios manda para nuestras familias. Esto es, entonces, la base fundamental. Cristo debe ser el primero en nuestros corazones y en nuestras familias. Amén. Amén, exactamente así como dice el pastor MacArthur. Dios debe ser el centro de nuestra vida, el centro del matrimonio. Y eso va a hacer que nuestro matrimonio tenga éxito. Así que, hermanos, les deseamos que tengan una hermosa reunión y que sobre todo podamos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Que tengan una muy hermosa reunión y que Dios los bendiga. Un cariño a la distancia. Queridos hermanos, el Señor nos regaló otra oportunidad de estar nuevamente juntos a través de este medio y queremos aprovechar para decirles que los amamos y que los extrañamos muchísimo y que anhelamos reencontrarnos para estrecharnos en un fuerte abrazo. En estos tiempos de pandemia y de aislamiento social, tenemos la bendición de poder estar en comunicación a través de distintos medios tecnológicos que el Señor ha provisto, por supuesto. Ya sea el Zoom, una videollamada, un WhatsApp, el grupo de la iglesia, el cual ha sido de gran bendición y edificación para mi vida.
Es precisamente de la importancia de la comunicación a lo que nos vamos a referir hoy. Es uno de los pilares fundamentales de la vida conyugal. Un devocional que leímos con mi esposa hace poco tiempo nos hizo reflexionar sobre la comunicación que tenemos como esposos y la comunicación que tenemos con nuestro Dios. Una frase decía: la comunicación de Dios con el hombre sirve como modelo para nuestra comunicación conyugal. Realmente me impactó porque nos marca un profundo compromiso de amor y responsabilidad con nuestro cónyuge. Inmediatamente recordamos versículos de cómo Dios nos manda a hablar, y como por ejemplo Efesios 4:25, que dice: por lo cual desechad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O otro ejemplo puede ser Proverbios 15:23, que dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Hermosos versículos que nos instruyen sobre este tema. ¿Y cuántos otros versículos se estarán recordando ustedes en este momento? Cuando en el matrimonio hay una buena comunicación, los esposos comparten pensamientos, sentimientos, experiencias y sobre todas las cosas, la palabra de Dios. Amén. En este devocional al que hace referencia Walter, el autor hablaba de 4 niveles de comunicación y también nos proponía ver con cuál de ellos nos identificábamos como matrimonio. El primer nivel hablaba de una comunicación automática, en el que nos comunicamos con frases hechas, generalmente amables, que nos decimos a lo largo del día, mecánicamente o por costumbre. Luego estaba el segundo nivel, en el cual hay un intercambio de información. Hablamos solamente de hechos, intercambiamos información, pero no compartimos nuestras opiniones, sentimientos, emociones o pensamientos. Luego el tercero es un nivel en el cual intercambiamos pensamientos. Aquí sí exponemos nuestras opiniones, permitimos que nuestro esposo sepa lo que pensamos, qué opinión tenemos acerca de algún evento. Luego tenemos el cuarto nivel, en el cual ya hay un compromiso mayor porque intercambiamos nuestros sentimientos. Este es un nivel de comunicación más profundo, más maduro, en el cual los maridos podemos llegar a ser buenos amigos y compartir nuestros más profundos anhelos, nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras luchas. Hasta aquí hemos hablado de qué hablamos. Hablamos de hechos, de sentimientos, de pensamientos. Pero tan importante como esto es el cómo hablamos. De esto nos ilustra muy bien nuestro pastor cuando nos habla del diamante, esa piedra preciosa, y la diferencia que hay entre ser entregada en un hermoso estuche de terciopelo o ser arrojada hacia nuestra persona amada, ¿no? Hay una diferencia grande en esto. El efecto no es el mismo por más que sea el mismo diamante. Lo mismo ocurre con la forma en que nos comunicamos. No es lo mismo comunicarnos en amor y respeto que simplemente arrojar nuestros comentarios hacia nuestro esposo. El cómo, ahí ya hemos hablado del cómo, el cuándo y el dónde también es importante, porque debemos aprender a buscar el momento apropiado para comunicarnos y el lugar adecuado para hacerlo también. Y no solo se trata de hablarnos bien, sino es importante aprender a escucharnos, a estar atentos al que nos habla, al comprometernos en esa comunicación. Dios quiere que como esposos seamos una sola cosa, una sola carne, como dice su palabra, y solo lo podremos lograr teniendo una comunicación amorosa, estrecha y continua. Hermanos, hoy le queremos preguntar a cada uno de ustedes: ¿cómo está la comunicación en su matrimonio?
reflexionemos sobre esta pregunta y cada uno tendrá su respuesta. Y trabajaremos, por supuesto, en lo personal, como para usted, en ella misma. Dios nos llama a tener una comunicación continua y estrecha en la que nos edifiquemos mutuamente. Quiero concluir con este versículo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, que esto es Efesios 4:29. Bueno, hermanos, esperamos que esto ha sido de bendición y de edificación para ustedes, como lo ha sido para nosotros. Los amamos en el Señor. Gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos, amada iglesia. Estamos muy contentos de que el Señor nos permita estar aquí con ustedes una vez más para poder cantar y glorificar su nombre. Esperemos que ustedes de sus casas también puedan acompañarnos y bueno, estar juntos y en armonía como dice su palabra. Vamos a cantar en esta noche, es el Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy lo. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu, ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Amén. Amén. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios. Amén. Seguimos con nuestra reunión de matrimonios y vamos a pasar ahora a saludar a aquellos matrimonios que cumplieron aniversario en estos 2 meses. Bueno, en lo que es el mes de agosto tenemos el 6, el matrimonio Cisterna, Sergio y Lore. El 19 de agosto, el matrimonio Fernández, corresponde a Ariel y Rocío. El 23 del mismo mes, el matrimonio Córdoba, Ramón y Cristina.
El 26 del 8, el matrimonio Fernández, esta vez corresponde a Emanuel y Jessica. Y el 16 de septiembre, el matrimonio Espósito Jr., Robert y Eli. Luego de esta reunión, el lunes 28 de septiembre, van a estar cumpliendo aniversario el matrimonio Figoli, Gaby y Miriam. Así como ya han llegado aquellos presentes a los matrimonios que han cumplido en los meses anteriores, tengan paciencia que también van a estar llegando sus respectivos presentes desde el Ministerio de Matrimonio. Así que continuamos con la reunión. Que Dios la bendiga. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Templa a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, que nadie es como él, venid y adoradle. ¿Quién llevó los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado, reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, que nadie es como él, venid y adoradle. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenas noches, queridos matrimonios. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener nuestra segunda reunión de matrimonio en este año. Agradezco profundamente a los hermanos encargados de este ministerio que han, esforzado, todo lo pertinente para que podamos tener, estas reuniones a través de este sistema que estamos utilizando también los miércoles y los domingos, ¿no? Que es utilizar la tecnología para poder llegar con la palabra de Dios y también con la reflexión y también poder tener nuestra comunión, ¿no? Porque podemos vernos y podemos estar orando y pensando el uno en el otro. Así que gracias a Dios por eso. Bueno, vamos a seguir con el estudio de hace 2 meses. Hace 2 meses nos enfocábamos
en la esposa y nos enfocábamos en aquellas cosas que tienen que ver con el diseño de Dios y con el propósito de Dios en la esposa, y que se enfocaba justamente en el hecho de que el hombre tiene que reconocer eso, tiene que ver eso, porque es una manera de entender cómo Dios la diseñó a su esposa y cómo Dios le dio un propósito y cuáles son sus responsabilidades, porque entendiendo eso entonces puede procurar ayudar a eso, ser congruente con eso y de esa manera entonces tener armonía, lograr armonía en el matrimonio. Y hoy nos vamos a enfocar justamente en el esposo, ¿no? En la primera parte vimos el reconocimiento de la mujer conforme al diseño de Dios, el reconocimiento del diseño de Dios. Y en cuanto al diseño de Dios, bueno, hemos visto hace 2 meses que Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes. Hizo un hombre y una mujer. Y después los unió en sagrado matrimonio. Recuerden que es una de las instituciones creadas por Dios, no es una institución creada por el hombre, sino por Dios. Dios ha diseñado el matrimonio entre hombres puntualmente y mujeres puntualmente. Entonces vemos que Dios hizo diferente tanto al hombre como a la mujer. Lo hizo diferente físicamente, lo cual es obvio, y también en cuanto a la manera en que funciona su mente. La mente de la esposa y la mente del esposo funcionan diferentes y son diferentes. ¿Por qué? Porque Dios las hizo así para que puedan cada uno aportar aquello que fue el propósito de Dios. Ahora, sus diferencias tienen un propósito diseñado por Dios. Dios dio distintos ministerios y responsabilidades tanto al hombre como a la mujer. Mientras que el esposo cristiano debe procurar que toda su casa sirva a Dios, la esposa cristiana debe procurar ser una mujer virtuosa en forma integral. Debe abarcar un montón de aspectos que nosotros vimos justamente en el primer estudio. Por ejemplo, vimos que en Proverbios 31, versículo 10 al 31, nos ilustra sobre todas las responsabilidades que caen sobre la esposa conforme al corazón de Dios. Y vimos varios aspectos ahí. Y quiero recorrer algunos de esos aspectos para que podamos entonces hoy continuar y enfocarnos justamente en el esposo. En el versículo 10 vimos que la esposa que debe procurar ser la mujer virtuosa, tenemos la mujer virtuosa como un parámetro, digamos, a alcanzar, digamos, toda mujer cristiana que ama al Señor y que quiere caminar y vivir conforme al diseño de Dios, debe tomar Proverbios 31 como ese parámetro a alcanzar, esa excelencia a alcanzar cada día de su vida. Y vimos que en el versículo 10 dice que cuida su prestigio, o sea, tiene la responsabilidad de cuidar su prestigio. El versículo 11 dice que debe ser confiable para su esposo. Entonces vemos ahí también que tiene otra responsabilidad, y eso es ser confiable para su esposo. Y eso implica un montón de cosas que vimos hace 2 meses. El versículo 12 dice que debe ser de beneficio toda su vida. El versículo 13 dice que debe estar dispuesta a trabajar gratuitamente por amor. El versículo 14 dice que debe ser industriosa para alimentar a su familia. Después el versículo 15 dice que debe velar por la buena alimentación de su familia. Después vimos el versículo 16 que dice que debe hacer rendir la economía del hogar. También vimos el versículo 17 que dice que debe ser sacrificada. Versículo 18 debe ser una buena administradora de los recursos. Versículo 19 debe ser activa en el movimiento de su hogar. Versículo 20 debe ser misericordiosa. Versículo 21 debe prepararse para los tiempos difíciles. Versículo 22 debe ser cuidadosa de su estética personal. Versículo 23 debe ser un motivo de elogio para su esposo. Versículo 24 debe ayudar a la economía de su casa. Versículo 25 debe ser una inspiración de optimismo. Versículo 26 dice que debe ser sabia y de edificación al hablar, digamos. El versículo 27 dice que debe ser trabajadora y merecedora de los beneficios que Dios le otorga como parte de la familia. Versículo 28 debe ser un motivo de gozo cada día para su familia. Versículo 29 dice que debe procurar ser la mejor mujer que existe. Versículo 30 nos dice que debe ser temerosa de Dios. Y versículo 31 que debe ser un ejemplo para todas las demás mujeres. Así que mira todo lo que encierra el ser una esposa conforme al diseño de Dios. Entonces, como varón, tenés que entender eso, tenés que entender que todas estas responsabilidades y exigencias de parte de Dios
caen sobre tu esposa y debes ser parte de la ayuda para que ella pueda lograr esto. Esto es, digamos, un beneficio para vos y un beneficio para la familia, pero sobre todo es de mucha glorificación a Dios, que ella pueda crecer en estas cosas y pueda alcanzar estos objetivos, y vos como esposo no podés ser un tropiezo en la vida espiritual de tu esposa. Entonces vimos todo eso hace 2 meses, ¿no? En conclusión, parte de la armonía en el matrimonio se encuentra en el reconocimiento de la creación de Dios. Así que, esposo cristiano, si ves a tu esposa conforme al propósito para lo cual Dios la creó, estarás contribuyendo a la armonía en el matrimonio. Esposa cristiana, si sos una mujer que cada día procura alcanzar los estándares de la mujer virtuosa de Proverbios 31, entonces estarás contribuyendo a la armonía en el matrimonio. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver ahora qué hay del diseño de Dios para el esposo. Y esto ahora es para vos, esposa. Y es que debes ver a tu esposo conforme al propósito para lo cual Dios creó a tu esposo. Y si haces eso, estarás contribuyendo a la armonía en el matrimonio. Así como el esposo debe ver a su esposa conforme al propósito de Dios, tanto en lo físico, en lo espiritual y en lo ministerial, así también la esposa debe ver a su esposo con la misma mirada, con esa mirada que entiende que Dios lo creó con un propósito y de una manera determinada. ¿Para qué? Para que sea parte de ese todo que compone el matrimonio. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a la manera en que la esposa debe ver al esposo? Vamos a ver algunas responsabilidades que Dios ha dado también a los esposos y que Dios ha impuesto también a los esposos. Y esto es un desafío para que vos, esposo, tengas en cuenta estas cosas, pero también es un desafío para que vos, esposa, entiendas cómo debes mirar a tu esposo, porque de esa manera ambos van a poder contribuir para lo que es la edificación, el crecimiento y, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios y la armonía que Dios preparó para que el matrimonio viva y disfrute para su gloria y para su honra. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por esta reunión especial que tiene que ver con un enfoque en el matrimonio, Señor, en esta institución maravillosa que has creado, Señor. Y también, Señor, damos gracias porque podemos, a través de ella y del estudio de tu palabra, poder entender qué cosas son nuestras responsabilidades en los distintos roles que tenemos dentro del matrimonio, pero también, Señor, entender cuál ha sido tu diseño, cómo has pensado previamente en cómo debe funcionar la mente, tanto del hombre como de la mujer, cuando conforman el matrimonio. Damos gracias por eso, Señor, y pedimos que puedas estar hablando a nuestros corazones, que nos des sabiduría y que con humildad podamos aplicar esto a nuestras vidas. Damos gracias y pedimos esto en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En primer lugar, tu esposo, querida esposa, tu esposo debe amarte como Cristo amó a la iglesia. Y vos debés hacer fácil eso. Esto es importante. Es cierto que Dios dice al esposo como una encomendación de una ordenanza, porque hay un imperativo. Dios demanda esto, es un imperativo de hecho. Vamos a leer el versículo ahora, pero Dios demanda que tu esposo te tiene que amar. Y esto no es algo que es opcional, no es algo que tu esposo puede elegir hacerlo o no hacerlo, subir la intensidad, bajar la intensidad. Él debe amarte de una manera especial, que ahora vamos a ver. Él debe amarte. Pero vos, esposa, entendiendo de que Dios puso esta carga, esta responsabilidad en el corazón y en la vida de tu esposo, debes hacer fácil de que él pueda tener esto con gozo en su corazón y pueda expresarlo con total libertad, ¿no? Si vemos Efesios 5, 25, y nos vamos a concentrar en esto, porque el Proverbio 31 para el hombre es justamente Efesios 5, 25. Y dice así, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que vemos Proverbio 31 y ahí vemos cuántas cosas son responsabilidad de la esposa. Y parecería que cuando leemos Efesios 5:25 no encontramos ahí varios versículos, no encontramos 10 versículos, 11 versículos, 15 versículos que nos hablan acerca de todo lo que implica la responsabilidad y lo que debe hacer el esposo. Pero justamente este versículo es tremendamente amplio.
Porque dice, maridos, está hablando a los esposos, amad, lo cual es un imperativo. No es algo opcional, como dije hace un momento, es un imperativo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, este mandato quizás puede resumir cómo debe ser el amor de un esposo hacia su esposa. Es un mandamiento que describe la mayor responsabilidad del esposo dentro del matrimonio. Así que es interesante porque este versículo prácticamente es el Proverbios 31 para el esposo. Eso incluye varias cosas y cosas que son propias del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué incluye este versículo tan maravilloso? Esposos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué incluye? Bueno, número 1, incluye el amor a su esposa como Cristo a la iglesia, lo cual no es un hecho menor ni es algo que se puede tomar a la ligera. Es decir, lo que implica esto, el obedecer a esta imposición, a esta ordenanza, a este imperativo que Dios le pone al esposo, implica amar a su esposa de la misma manera, por eso dice así como Cristo, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia y ama a la iglesia. Esto habla de una entrega total del esposo hacia la esposa. Entonces, en primer lugar, habla de amar a su esposa de la misma manera, igual que como Cristo ama a la iglesia. Como Cristo amó cuando dio su vida por la iglesia, pero al mismo tiempo como sigue amando justamente a la iglesia. Entonces, esto habla de una entrega total y absoluta del esposo a la esposa. Entonces, esposo, tenés que entender de que Dios te dice en forma imperativa que vos debés hacer eso. Es algo que debés hacer, no podés dejar de hacerlo. Es por eso que el amor, que tiene que ver con la característica del amor de Cristo, es un amor que no deja de ser. Cuando habla, por ejemplo, acerca de los dones, dice muchas cosas van a acabarse, ¿no? Las profecías se acabarán, el don de lengua se acabará, esto se acabará, pero el amor prevalece para siempre, el amor nunca se acaba, nunca termina, ¿no? Porque ese es el amor ágape, el amor de Cristo hacia la iglesia. Y esposo, tenés que entender esto, debes amar a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia y entregó su vida entera justamente por ella, ¿no? Ahora, esposa, tenés que entender que tu esposo tiene esta carga sobre él. Tu esposo debe hacer eso y lo debe hacer con gozo. Por lo tanto, debes hacer fácil el hecho de que él pueda volcar y cumplir con esta ordenanza de parte de Dios y volcar este sentir tan especial que es el amor expresado, no solo en un sentimiento, sino expresado en acciones. Debes contribuir, participar, ayudar a que esto sea una realidad, ¿no? Muchas veces hay esposas en el mundo secular y a veces esposas cristianas que hacen tan difícil que el esposo pueda expresar todo ese amor. ¿Por qué? Porque no hacen lo necesario que haría una mujer que intenta ser la mujer de Proverbios 31, como para que el esposo pueda hacer esto con mucho gozo, ¿no? Con mucho placer, con mucho gozo. Y que no lo haga solamente porque es un mandato de Dios. Que Dios dice, vos debés hacer esto, esposo. Así como Cristo amó a la iglesia, así debes amar a tu esposa. Y el esposo pueda decir, bueno, yo voy a cumplir con eso, porque Dios me impone esa responsabilidad, me impone el cumplir con ese mandato, porque es un imperativo. El Señor me lo impone y yo voy a cumplir, porque amo al Señor y voy a cumplir. Pero qué lindo si, aparte de hacerlo por cumplir con el Señor, lo puede hacer porque su esposa es alguien merecedora de todo ese amor y es alguien que fomenta ese amor. Cuando ves Proverbios 31, que leímos justamente en el estudio anterior, y pensás en esa esposa, y te imaginás un esposo, ¿vos imaginás que a ese esposo le puede costar trabajo amar a esa mujer de Proverbios 31? No, por supuesto que no. Cualquiera podría decir, amaría a esa mujer si fuera mi esposa. Pero bueno, quizás vos tenés a esa mujer de Proverbios 31, o tenés esa mujer que cada día procura ser la mujer de Proverbios 31, y entonces la amás con todo tu corazón, y lo haces con gozo, y no solamente pensando en que Dios te lo impone, sino que es algo que sentís y deseás hacer, y no podés dejar de hacerlo, porque ella inspira eso, es merecedora de eso. Pero vos, esposa, tenés que ponerte en el papel de la mujer de Proverbios 31. Para que tu esposo no haga esto solamente por cumplir con el Señor, lo cual así debe ser, sino también porque es algo incontenible en su corazón, el de amarte, así como Cristo amó a la iglesia.
En segundo lugar, lo que implica este mandato, esta ordenanza, este imperativo de parte del Señor, es que implica fidelidad a su esposa, así como Cristo tiene fidelidad con su iglesia. La misma fidelidad que Cristo tiene con la iglesia, esa misma fidelidad la tenés que tener con tu esposa. Y esa fidelidad debe ser en todo. Cuando haces tus votos matrimoniales, cuando vos te comprometés con tu esposa delante de Dios, amarle hasta que la muerte te separe, debes entender de que eso es algo que debe ser inalterable. Eso no se puede terminar, no se puede cortar y ya no está en tu capacidad o en tu dominio poder cortar eso. Solamente Dios puede anular eso o cortar esa responsabilidad o esa promesa que vos hacés, ese pacto que hacés delante del Señor, cuando el Señor a uno de los dos se lo lleva a su presencia. Por eso es hasta que la muerte los separe. Entonces debe haber fidelidad, pero debe haber fidelidad en todo, absolutamente en todo. Porque para el Señor es algo muy serio el no ser fiel dentro del matrimonio. Y si alguna vez fallás a tu esposa en algo, esa falla que tenés debe ser con arrepentimiento y por supuesto presentarlo delante del Señor y por supuesto delante de tu esposa y por supuesto ordenar cada uno de esos aspectos en los cuales has fallado. Podemos fallar en cosas pequeñas o en cosas grandes, porque somos seres humanos. Lo importante es reconocer eso, arrepentirte de corazón y por supuesto nunca más volver a caerte en el mismo agujero, ¿no? Malaquías 2, versículos 13 y 14 dice así, Malaquías, si querés anotarlo, quizás cuando estamos dando, digamos, un devocional o un sermón o un estudio por medio de la web, quizás no tenés tiempo de buscar muchas veces en la Biblia, si no tenés mucho ejercicio, digamos, de buscar, de localizar, principalmente libros que por ahí son más complicados, ¿no? Como los profetas menores y todo eso. Pero si no, lo anotás nomás. Pero Malaquías 2, capítulo 2, versículos 13 y 14, habla primero de lo que el Señor está recriminando ahí a su pueblo, ¿no es cierto? Y una de las cosas que recrimina el Señor a su pueblo es la falta de fidelidad de este pueblo con sus esposas, ¿no? El versículo 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestras manos. Lo primero que está diciendo acá el Señor dice, otra vez están cubriendo el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Otra vez traen angustia a mi corazón. Dios está diciendo eso. Otra vez traen angustia a mi corazón. Así que no voy a mirar más a la ofrenda que ustedes traen para aceptarla con gusto de vuestras manos. Y esto tiene que ver, ya sus oraciones, digamos, no las voy a recibir con gozo. Sus ofrendas que hacen, que son actos religiosos simplemente, bueno, no los voy a recibir con agrado, con gusto de vuestras manos. ¿Y esto por qué? Por el versículo 14 que sigue. Más diréis, ¿por qué? Lo que está diciendo aquí justamente el Señor dice, ahora ustedes van a preguntar, ¿y por qué, Señor, no vas a recibir más nuestras ofrendas? ¿Van a tener estorbo en nuestras oraciones? ¿Por qué todo eso? Y el Señor sabe que se van a hacer esa pregunta porque son hipócritas. Entonces el Señor dice, más van a decir ahora, ¿por qué? Y ahí justamente el Señor le responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Porque Jehová es testigo entre vos y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, digamos, dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, ese pacto de fidelidad que haces, ¿no? Por supuesto, después, cuando vino el arrepentimiento y a través de la exhortación del Señor, todo se puso en orden. El problema no es cuando pecamos, el problema es si pecamos y no nos arrepentimos. Y el problema es cuando pecamos, nos arrepentimos, si después somos conscientes de que ese es un terreno que no tenemos que pisar nunca más. Cuando eso es así, no solo Dios perdona, sino tiene que haber nuevamente perdón dentro del matrimonio y construir, digamos, un matrimonio aún más fuerte que antes, aún más fuerte que antes. Podemos fallar un montón de cosas a nuestras esposas, como las esposas pueden fallar en un montón de cosas a los esposos. El tema es el reconocer la exhortación de Dios, arrepentirse y volver nuevamente a caminar en santidad delante de Dios y por supuesto en un ambiente de perdón y por supuesto de mucho amor. Y eso lo que hace es fortalecer el matrimonio, por eso que Dios exhorta de esta manera.
Entonces, en primer lugar, el que vos debés amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, habla de un amor a la esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y esto significa entregó su vida por ella, entregó su vida por la iglesia. Y debes entregar tu vida justamente por tu esposa. Es decir, toda tu vida es para tu esposa. En segundo lugar, fidelidad a la esposa de la misma manera que Cristo fue siempre fiel con la iglesia. Cristo jamás falló a la iglesia. Así debe ser la meta de todo esposo con respecto a su esposa. En tercer lugar, el esposo debe expresar su amor con palabras de cariño y afecto como Cristo a la iglesia. El esposo debe expresar su amor, ese amor que siente, yo pero estoy seguro de que cada uno de ustedes, esposos, ama a su esposa y reconoce a través de la salvación que recibió de parte de Cristo y a través de entender, digamos, el diseño de Dios, ama profundamente a su esposa, ¿no? Y estoy seguro que, obviamente, daría su vida por su esposa. Eso está claro. Ahora, el esposo debe expresar ese amor que vos sentís, con palabras de cariño y afecto, de la misma manera que Cristo lo hace con la iglesia. Tomando como ejemplo que Dios nos ha expresado su amor a través de su amorosa palabra, el amor de un esposo también debe contener palabras amorosas y cariñosas y por supuesto afectuosas. Hay una tarea para el hogar, te quiero dar una tarea para el hogar, les voy a dar una tarea para el hogar. Quiero que después, porque no vamos a leer esto porque es muy amplio, pero quiero esta tarea para el hogar. Voy a darle deberes. Vieron que ahora, con el tema de la pandemia, los chicos les dan tareas y las hacen en la casa, ¿no? Y los papás ayudan. Bueno, ahora quiero darles una tarea a los esposos. Esto es una tarea para los esposos. Y tu tarea, esposa, es escuchar con atención esto, ¿no? Quiero que los esposos esta semana, junto con sus esposas, en un momento en que estén a solas, sin la interferencia de los chicos, en un momento que pueden tener en cualquier momento del día o de la semana, puedan leer Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1 al 16. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1 al 16. Yo solamente voy a dar un repasito muy ligero, ¿no? Porque, ¿qué estamos diciendo aquí? El esposo debe expresar su amor con palabras de cariño, de afecto, como Cristo lo hace con la iglesia, ¿no? Cada vez que vemos la palabra de Dios y Cristo habla a la iglesia, nos damos cuenta lo maravilloso de su expresión, ¿no? Y en Cantar de los Cantares, por ejemplo, aquí el esposo está hablando a la esposa, ¿no? Y le está diciendo cosas a la esposa. Y por ejemplo, el versículo 1, yo voy a leer solamente algunas cosas para darle idea de lo que después van a encontrar, pero el versículo 1 dice que el esposo le dice lo siguiente: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Lo repite, está diciendo, qué hermosa que sos. Sos hermosa, ¿no? Fíjate qué palabras lindas, ¿no? ¿Te gustaría, esposa, que tu esposo te diga eso? Seguramente que lo hace, ¿no? Y después habla acerca de los ojos. Entonces le está diciendo, vos sos hermosa. Y bueno, ahora voy a explicar por qué te digo que sos tan hermosa y que sos hermosa. Y empieza a hablar de los ojos de ella, ¿no? Y después habla de su cabello, dice tus ojos, después dice tus cabellos, después dice tu sonrisa, habla tus dientes, está diciendo, ¿no? Tu sonrisa, esa sonrisa que cuando los esposos vemos en nuestras esposas es como que, wow, qué linda que es, mirá. Después en el versículo 3 dice tus labios, habla de sus labios. Después habla de tu hablar, el sonido de tu voz. Después habla de tus mejillas, tu rostro. Después habla de tu cuello, ¿no? Fíjate, ¿no? Después habla, el versículo 5, habla de tus pechos. Después el versículo 7 dice, toda tú eres hermosa. Después dice, en ti no hay mancha, sos perfecta. Así es como la ve, ¿no? Entonces, fíjate cuántas cosas hermosas que podés ver aquí, ¿no? Después léelo todo completo, tarea para el hogar, no se olviden. Después dice, cuán hermosos son tus amores. Está hablando su relación íntima con ella, ¿no? Hermana, esposa mía. Estas dos cosas son importantes. Hermana es su hermana en la fe y es esposa mía, ¿no? Después dice, el olor de tus ungüentos, ¿no? Está hablando de su acicalamiento, ese perfume, eso que reconocemos en la piel de las esposas, ¿no? El versículo 11 dice,
como panal de miel destilan tus labios. Y después dice, mira, miel y leche hay debajo de tu lengua. El olor de tu vestido, la vestimenta, lo que impregna la presencia de la esposa, y así sucesivamente. Bueno, esto es muy diferente a palabras que hieren, a palabras que no resaltan y no animan y no fomentan, digamos, una buena estima de la esposa. Es muy diferente a palabras agresivas, desinteresadas. Ahora, yo he escuchado a lo largo de mi pastorado personas que dicen, bueno, yo no soy mucho de decir esas cosas, tenés que aprender. Si no lo haces, tenés que aprender. Sí, porque yo por ahí lo expreso de otra manera, tenés que expresarlo. De la misma manera que Cristo lo expresa con su boca, con su paladar, expresa, digamos, cada una de las cosas hermosas que nosotros escuchamos y que el Señor le expresa a través de su palabra. El Señor habla y a través de su palabra nos dice cosas hermosas. No es solamente que sabemos que Él murió en la cruz, no, el Señor sigue hablando y sus palabras son dulces, son de edificación, nos hacen sentir bien. Cuando el Señor nos dice que somos sus amigos y que ya no somos sus siervos, no nos considera sus siervos, eso nos hace bien, pero tenemos que escucharlo de parte del Señor y el Señor lo dice. Así que si vos decís, bueno, yo no soy mucho de decir eso, tenés que aprender. ¿Sabés por qué tenés que aprender? Porque el Señor dice que debes amar a tu esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y esto implica todo esto. Implica también las palabras que salieron de la boca de Cristo hacia su prometida, su esposa, que es la iglesia, y las palabras que tienen que salir de tu boca. Entonces, tenés que cambiar esas palabras ásperas por palabras amorosas. Entonces, ahí tenés tarea para el hogar, Cantar de los Cantares, capítulo 4, y ahí tenés todo este texto para poder hablar con tu esposa y poder meditar acerca de eso. En cuarto lugar, el esposo debe velar por el bienestar de su esposa como Cristo vela por el bienestar de la iglesia. Mirá todo lo que implica esposos, amad, es un imperativo, a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Mirá todo lo que implica. Número 4, el esposo debe velar por el bienestar de su esposa como Cristo vela por el bienestar de la iglesia. Ahora, preguntale cómo se siente. Preguntale a tu esposa cómo se siente. Eso es importante. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Quizás en la semana, un día martes, a la tarde. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? A la mañana. Buen día, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Preguntale eso. Nunca asumas que todo está bien. Marido, nunca asumas que todo está bien. Y tenés que saber esto, y seguramente ya lo sabes. A veces, cuando tu esposa te dice, no me pasa nada, es que le está pasando algo. Y a veces, cuando tu esposa te dice, déjame sola, es cuando más necesita de tu compañía, pero está lastimada por algo. Entonces, esto pasa solamente en las esposas, ¿no es cierto? No me pasa nada, te está pasando algo. Déjame sola, quiero estar con vos, pero hay algo que me hiciste que me hizo doler el corazón. Entonces, preguntale. Y esposa, esforzate para expresar lo que te pasa o cómo te sentís cuando tu esposo intenta ayudarte o saber qué cosa te está ocurriendo o qué cosa estás sintiendo. Si te sentís mal por algo que él te hizo, deja que él pueda escuchar lo que te pasa. Dale la oportunidad de que se arrepienta si te hizo algo y por supuesto te pida perdón y sin dudarlo un momento perdonarlo, ¿no? Pero necesitas, esposa, participar también en esto y expresar lo que te pasa. Cuando algo está fuera de control, cuando algo ocurrió, tu esposo te hizo algo, te lastimó por algo, bueno, expresar qué es lo que te pasa. No te cierres y dale la oportunidad de enseñarle a tu esposa, a tu esposo que se equivocó por algo, que hizo algo que te hizo doler, ¿no? Pero esposo, preguntá a tu esposa, con paciencia, con tranquilidad. El simple hecho de ser cristiano no siempre debe interpretarse como que todo está bien. A veces dicen, no, nosotros somos un matrimonio cristiano, todo está bien. No siempre significa que por el hecho de ser cristiano, todo está bien. Siempre hay algo que arreglar o que mejorar. Si no hay algo que arreglar, por lo menos hay algo que se puede mejorar. Y para eso la confianza debe ser provista justamente por el hombre para que la esposa tenga la libertad de expresar lo que le ocurre y pueda hablar con total franqueza, con total libertad con él, para que él pueda enterarse qué cosas le pasan
al esposo. Muchas esposas a veces no le comentan cosas a los esposos porque tienen miedo de su reacción, tienen miedo que les conteste, tienen miedo que les diga que son tonterías o cosas por el estilo. Y ninguna cosa es una tontería cuando afecta tu ánimo o tu corazón. Es como que le digas a un chico que es una tontería que se le cayó el chupetín al suelo y se le rompió. Mirá este nene tonto que está llorando por un chupetín que se rompió, eso no sabe lo que es, quizás un accidente de tránsito, no sabe. No le digas eso. Para él eso es importante y eso dañó su corazón en ese momento, dañó su sensibilidad. Entonces, a veces, tanto al esposo como a la esposa le pasan cosas que pueden ser algo que desde el punto de vista de una situación normal parecería como que no tiene importancia, pero en ese momento la tiene. Entonces es necesario que todo lo que ocurre, digamos, en el corazón de tu esposa y también en el corazón de tu esposa, lo consideres como algo que hay que arreglar, como algo que hay que tratar, algo que hay que hablar y algo que hay que sanar, siempre, en todo momento. En segundo lugar, el esposo debe tratar bien a su esposa como Cristo trató a la iglesia, ¿no? Entonces, esto también es una exhortación para la esposa. Esposa, hace fácil esto, sé una mujer virtuosa. 1 Pedro 3:7 para los esposos dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Lo primero que está diciendo aquí que debe haber sabiduría en la forma de vivir con tu esposa. Sé sabio, no lleves a la tremenda cosas que no la tienen, no dramatices cosas que no ameritan ser dramatizadas, tampoco le quites importancia a aquellas cosas que la tienen y no le des importancia a aquellas que no la tienen. Entonces viví con sabiduría, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, dice, y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Esto es importantísimo, esposo. Debes amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. El Señor Jesucristo nunca tuvo un estorbo para llegar con su oración al Padre. ¿Por qué? Porque Él amó a su iglesia y sigue amando a su iglesia como nadie puede hacerlo. Pero el parámetro que Él marca, el modelo que Él marca es el que debemos imitar. Por eso debemos amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y esto significa, entre otras cosas, como dice acá, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Significa vivir con la esposa con sabiduría, como una persona inteligente. No vivas una relación con tu esposa como una persona ignorante, como un necio, sino vivilo como una persona sabia, que puede meditar en el consejo de Dios y puede seguir los parámetros que Dios ha establecido. Y tener presente que debes amar a tu esposa como Cristo amó y sigue amando a la iglesia. Después dice, dando honor a la mujer, dándole el lugar, el prestigio a la mujer, ¿no? Como a vaso más frágil. Es decir, tu esposa es un vaso frágil, un vaso de cristal, que si vos lo golpeás se puede partir. Ella no es igual a vos, ni en lo físico, ni tampoco en lo emocional. Vimos eso hace un mes y medio. Ella emocionalmente frágil y también físicamente frágil. Esto ahora, bueno, creo que expliqué esto en algún momento en la iglesia, pero ahora están hablando de la violencia de género. Bueno, la violencia de género ya está contemplada por el Señor y acá la vemos. Entonces, dándonos a la mujer como a vaso más frágil, ¿no? Como a coheredera, aparte. Es coheredera juntamente con vos. No es que vos sos más salvo que ella o más digno delante de Dios que ella. De hecho, ni ella, ni vos, ni yo, ni mi esposa somos dignos delante del Señor. Ahora, ¿por qué Dios nos ve como dignos? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces Dios nos hace sus hijos. Él nos transformó en sus hijos a través de la fe que nos regaló. Todo lo hizo Él y Él nos transformó en sus hijos. Y ahora nosotros somos dignos, no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo. Pero esa dignidad, digamos, tanto del esposo como la esposa es igual. Cristo murió no por uno más que por el otro, sino por los dos por igual. Entonces, delante del Señor, el hombre y la mujer, el varón y la mujer, el esposo y la esposa son exactamente iguales. Porque el precio que Dios tuvo que pagar para la salvación de ambos es el mismo. Fue la misma sangre y la misma cantidad de sangre. Fue el mismo sacrificio, el mismo Señor. Y fuimos salvos por el mismo Espíritu también. Entonces, como acorrederas de la gracia de la vida, ¿no? Para que vuestra oración no tenga estorbo. Porque si no, tu relación con el Señor va a tener estorbo. Entonces es necesario. No podrás tratar mal a tu esposa, ni física ni emocionalmente. Recordad que tu esposa es un vaso, un cuerpo significa, la palabra vaso traducido es cuerpo aquí,
es un vaso más frágil, es más frágil que vos, que debe ser tratada con amor, delicadeza y por supuesto con respeto, procurando de que ella se sienta bien, que ella logre objetivos personales, que ella pueda sentirse realizada en cuanto a su crecimiento en las cosas del Señor. Ella lucha cada día para alcanzar los estándares de la mujer virtuosa de Proverbios 31 y vos debés ser una ayuda para que ella lo consiga, no un estorbo para que ella no pueda conseguir alguna de esas cosas. Entonces es importante que tu amor, para imitar el amor de Cristo hacia la iglesia, tu amor hacia tu esposa debe contemplar todas estas cosas. El abuso a una mujer es un acto digno de la condenación divina. Mirá lo que dice Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y acá el ser áspero, en el contexto del Antiguo Testamento, significa ser violentos con ellas. Dios nunca llamó al hombre a abusarse de los suyos, sino a protegerlos. El símbolo que vemos en la creación de la mujer es que Dios sacó a la mujer de la costilla. No la sacó ni de la cabeza ni los pies. No la sacó de la cabeza para que esté por encima del hombre, no la sacó de los pies para que esté debajo del hombre, sino la sacó de la costilla, de un mismo nivel, digamos, pero al mismo tiempo del lugar donde está protegida. La costilla está abajo de los brazos, abajo de lo que es la guardia de protección, donde se ponen los escudos, donde uno se pone en guardia para pelear contra otros ejércitos, ¿no? Entonces, la mujer debe ser algo para proteger y debe ocupar un lugar de privilegio y de protección realmente delante de Dios. Si tenés diferencias con ella, evita la controversia, que es lo que llamamos riña. Si te pones a pensar, muchas de las grandes discusiones que hay en el matrimonio son por cosas tan efímeras que cuando ya pasa esa crisis y nuevamente se amigan, por decirlo de alguna manera, que es más conocido entre nosotros los esposos y las esposas, y están hablando de por qué empezó la discusión, ninguno de los dos se acuerda, ¿no? Pero sin embargo estaban discutiendo por algo que los hizo separar emocionalmente, espiritualmente y físicamente también, lo cual Dios no quiere, deben estar siempre unidos. Pero nunca debemos esperar que llegue el momento de crisis para solucionar las dificultades, ¿no? Las tensiones deben ser abordadas con anterioridad y se debe conversar con sabiduría. Así que bueno, esto es importante. En tercer lugar, el esposo debe orar con su esposa como Cristo ora con nosotros. En Romanos 8:34 vemos lo siguiente. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que está también resucitado, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, cuando nosotros oramos, el Señor está también orando al Padre. El Señor está intercediendo, está hablando, lo cual es orar, digamos, con el Padre. ¿Por quién? Por cada uno de nosotros. El Señor siempre ora por nosotros. Entonces, matrimonio que ora unido, permanece unido. El matrimonio que ora unido, permanece unido. El matrimonio que ora desunido, entonces nunca está unido. Entonces es importante entender que el esposo debe orar con su esposa, como Cristo también intercede por la iglesia y ora. No solo debe orar por su esposa, debe orar por sí mismo, pidiéndole a Dios que le dé sabiduría para poder cuidar a su esposa. Esposa, recordá, tenés un gran privilegio de que Dios no solo te haya creado conforme a su voluntad, sino que también te ha dado responsabilidades para cumplir. Y ese privilegio es que vos sos una parte fundamental del matrimonio para mantener la armonía. Es por eso, querida hermana, que cuando ves toda esta carga que hay sobre tu esposo, debes meditar acerca de que tu responsabilidad es ser una mujer virtuosa. No podés ser una mujer negligente, una mujer que realmente se aprovecha de aquellas obligaciones delante de Dios que tu esposo tiene que cumplir o que el esposo tiene que cumplir. No podés aprovecharte de eso, porque eso es pecado, eso está mal. Debes ser una mujer virtuosa, procurar cada día ser más parecida a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y tu esposo debe ser alguien que continuamente esté tratando de imitar a Cristo en cuanto a su amor a su esposa, que es la iglesia, su iglesia, ¿no? Entonces es importante. Y acordate, matrimonio que ora unido, permanece unido. En cuarto lugar, recién vimos el punto 3, en cuarto lugar, el esposo debe priorizar a su esposa antes que a sus hijos, como Cristo prioriza a su iglesia, ¿no? Ahora es interesante,
Cristo nos ama, somos sus hijos, somos sus redimidos, sus salvos, pero Cristo siempre prioriza a la iglesia. Fíjate vos que cuando se habla de disciplina en la iglesia, vemos a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y cuando algo funciona mal, igual rebeldía de uno de sus hijos, ese hijo debe ser disciplinado. ¿Por qué? Porque la iglesia debe prevalecer, porque el cuerpo de Cristo no puede estar contaminado. Entonces hay que atacar el pecado. ¿Para qué? Para que esa poca levadura no leude toda la masa. Entonces vemos ahí que el Señor siempre prioriza el cuidado de la iglesia, de eso que ama y que nosotros debemos imitar, el amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Entonces el esposo debe priorizar a su esposa antes que a sus hijos, como Cristo prioriza también a la iglesia, ¿no? Y esto no quiere decir que Cristo deja de amar a alguien que está disciplinado, sino que es disciplinado para que entre en razón y se arrepienta. Pero no es que el Señor agarra y dice, bueno, me voy a concentrar en esta persona que está en rebeldía y bueno, voy a darle menos importancia a la iglesia y más, digamos, a este que está en rebeldía. No debemos confundir esto con que Cristo abandona las 99 ovejas y va en busca de la número 100, ¿no es cierto? Eso es otra cosa y a veces se malinterpreta eso. Esto habla de que el Señor siempre está ocupado de rescatar a aquel que es alguien que está disciplinado o en rebeldía o algo por el estilo. Eso es otra cosa esto, pero no es que abandona. ¿Vos te imaginás aplicando eso en teología? O sea, Cristo abandona la iglesia, deja la iglesia, ya no tiene relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque un hermano rebelde, un hijo pródigo se fue. Cuando vemos el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, el padre no es que abandonó todo y se fue. No, lo que hizo fue dejarlo en las manos del Señor y por supuesto cuando vino arrepentido perdonarle y volverlo a coger nuevamente. Entonces no debemos confundir esto. Entonces el esposo debe priorizar a su esposa antes que a sus hijos. En Génesis 2:24, por ejemplo, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y acá viene el tema. Acá no está hablando de hijos, por supuesto, pero acá viene el tema. Y serán una sola cosa. Serán una sola carne, dice el texto, ¿no? Y serán una sola carne. Ahora, tus hijos son un regalo de Dios y son una bendición. De hecho, las Escrituras hablan de la gran bendición que son los hijos y la heredad. Eso es maravilloso, ¿no? Y en los hijos está todo el proyecto de Dios, lo que es su plan para las edades. Cuando el Señor bendice a Abraham, justamente está contemplando los hijos que van a venir y que van a formar todas las naciones y que han llegado hasta nosotros. Por supuesto que sí. Entonces tus hijos son un regalo de Dios y son una bendición. Y hemos orado por chicos y bebés que no venían y ahora vinieron y están entre nosotros. Entonces tus hijos son un regalo de Dios y son una bendición. Pero tus hijos no deben ocupar el lugar de tu esposa. Y esposa, tus hijos no deben ocupar el lugar de tu esposo. Este es uno de los grandes problemas y los grandes flagelos, aún en muchos matrimonios cristianos. Hay padres que inclusive se hacen hijocéntricos y aman más a sus hijos que al Señor. Y hay padres que aman más a sus hijos que a su esposo o a su esposa, ¿no? Entonces, pero tus hijos no deben ocupar el lugar de tu esposa. Porque Dios te hizo una sola cosa, una sola carne con tu esposa, no con tus hijos. Con la única persona que sos una sola carne es con tu esposa, no con tus hijos. Entonces no descuides tu matrimonio por estar enfocado en tus hijos. Cuida tu matrimonio, cuida tu relación dentro del matrimonio. Ambas responsabilidades tienen un lugar y pueden cumplirse sin ningún tipo de conflicto. Un buen matrimonio genera buenos hijos y una familia saludable. Pero si vos te enfocás indebidamente, entonces seguramente vas a tener conflictos y va a costar muchísimo poner en práctica tanto ser la mujer virtuosa como imitar a Cristo en cuanto a su amor a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y otro consejo, y este es el punto número 5, y vamos terminando, el esposo debe cuidar espiritualmente a su esposa como Cristo cuida a su iglesia. Mateo 28:20, por ejemplo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, dentro de ese amor que Él expresa por su iglesia, también está el cuidado espiritual de su iglesia.
Y debemos, como varones, como esposos, imitar a Cristo en cuanto a eso. Es parte del amor de Dios, es cuidar espiritualmente de su iglesia. ¿Y qué dice? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Debes estar al lado de tu esposa, cuidándola espiritualmente, enseñándola, guiándola espiritualmente todos los días de tu vida, todos los días de su vida, hasta que el Señor te llame a su presencia o llame a tu esposa a su presencia. Otros consejos útiles. Y esto ya, como dice Pablo, esto lo digo por causa de consejo y tiene que ver también con la expresión del amor. Pero voy a darte dos consejos, dos herramientas que no fallan y que también tiene que ver con adornar, como decir, es la crema que va arriba de la torta, que es todo lo que vimos hasta ahora, que es lo que Dios dice. Recordá, esposa, Proverbios 31. Esposo, justamente este versículo que te habla, maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó la iglesia. Pero ahora te voy a dar dos consejos. Bueno, salí periódicamente a pasear o a una cita romántica con tu esposa. Es lindo hacer eso. Entonces salí de vez en cuando a pasear. Proverbios 5, 18 dice, sea bendito tu manantial, pero después lo que dice es, y alégrate con la mujer de tu juventud, ¿no? Y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto implica si sos un matrimonio joven, pero también si sos un matrimonio ya grande, ¿no? Como el caso Elizabeth y yo, que tenemos 42 años de casado, pero hay otros matrimonios, por ejemplo los Vallejo, los Guzmán, que tienen más años, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo? Alégrate con la mujer de tu juventud. Está hablando aquí al esposo. Entonces, salí periódicamente, salí a caminar, a pasear, sentarte en una plaza, ¿no? Para que la comunión matrimonial sea estable, debes compartir tiempo con ella. Deben compartir tiempo juntos, hermanos, hermanas. Necesitan compartir tiempo. Así como Cristo quiere pasar tiempo a solas con nosotros. Está ese himno que dice, a solas al huerto yo voy, ¿no? Un tiempo a solas con el Señor. ¿Y qué somos nosotros que pasamos un tiempo a solas con el Señor? Cada uno de nosotros en nuestro devocional, en nuestro momento de oración. ¿Qué somos? La esposa del Cordero. Nosotros somos la prometida del Señor, donde se va a celebrar esa boda allí cuando estemos en el cielo, que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero así como Cristo ama a su esposa, bueno, también parte de ese amor que el Señor expresa y que quiere que los esposos expresen, y las esposas también, pero en este caso los esposos, es pasar tiempo a solas con tu esposa. No siempre tienen que estar los chicos, no siempre tienen que estar los familiares. Hay veces que necesitamos estar, si los chicos no son muy bebés, si los chicos, bueno, pero hay tiempo. Con mi esposa, nosotros siempre fuimos muy unidos con nuestros hijos, como todos los papás que aman profundamente a sus hijos. Pero había momentos en los cuales nosotros escapábamos y íbamos a algún lugar solo, a caminar. A veces económicamente no podés hacer grandes cosas, pero el solo hecho de pasar un tiempo a solas con tu esposa, eso alimenta realmente una relación sana conforme a la voluntad de Dios. Esto no debe ser, digamos, como un gasto, digamos, no debe representar un gasto mayor, innecesario, o por ahí un gasto que no debería asumirse. Tomar un solo café con tu esposa en un lugar donde vos estás a solas es un beneficio tremendo. No obstante, si podés hacer un esfuercito y cuando el Señor lo provee, invitarla a cenar o a un restaurante o algo por el estilo, aunque sea cuando el Señor lo provee, orar al Señor y el Señor te va a permitir eso, bueno, eso sería una inversión, no es un gasto, es una inversión. Entonces te recomiendo que pases a ti, anda a caminar, mira vidrieras, sentate en una plaza, hace algo, digamos, compartí algo con ella. A veces es, no sé, ponerte... Ayer, por ejemplo, estuvimos cambiando macetas de lugar, cambiando tierra y qué sé yo. Bueno, compartí algo estando a solas. Yo, por supuesto, yo ya tengo hijos grandes. Cuando tenés hijos más chiquitos, por ahí es un poco más difícil. Pero yo, aún con hijos chiquitos, lo hacía y realmente no te vas a arrepentir nunca de eso. Así que bueno, esto es una recomendación. También, varón, hacé un regalito de vez en cuando a tu esposa. Es importante expresar el afecto a través de regalos o detalles, porque esas cosas comunican interés, afecto y amor. Y las esposas, las mujeres principalmente, pero las esposas, digamos, son muy receptivas con eso, anima mucho su corazón eso. Las rosas, los chocolates están entre las más comunes, pero quizás alguna cosa que quizás a ella le interese,
sería bueno. Yo sé que en este momento las esposas están aplaudiendo del otro lado de la cámara, pero bueno, esto es importante. Y esposa, vos también siempre tenés presente esos regalitos. Nuestros regalitos por ahí no son chocolates, rosas ni nada, pero si haces una comida rica o algún mimito de esos que llegan al estómago del hombre, te aseguro que tu esposo lo va a tomar eso como una caja de bombones. Y si no, sé creativo, sé industrioso y sorprendela con algo. Vos sabés qué cosas le pueden gustar. El valor de un regalo no siempre está en el precio, sino en el interés que demuestra ese regalo, eso que vos transportás. Entonces, en conclusión, y para finalizar, parte de la armonía en el matrimonio se encuentra en el reconocimiento de la creación y el propósito de Dios para ambos. Esposa cristiana, si ves a tu esposo conforme al propósito para lo cual Dios lo creó, estarás contribuyendo a la armonía en el matrimonio. Los pasajes de la Biblia que hablan sobre la esposa o el esposo no son pasajes solo para esposas o esposos, sino que son pasajes para esposas y esposos, es decir, para el matrimonio. Varón, pensá en Proverbios 31. Mujer, pensá en que Dios ha impuesto a tu esposo que debe amarte, así como Cristo amó a la iglesia. Por supuesto, vos debes amar de la misma manera a tu esposo, ¿no? Pero amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia, ves que no solamente se limita a eso nada más, sino que eso encierra todo aquello que es la expresión del amor y que es congruente con ese amor que Cristo expresa y expresó y expresará, digamos, en los futuros creyentes y en las futuras iglesias hacia la iglesia en sí, valga la redundancia, ¿no? Entonces es importante entender que entendiendo Proverbios 31 como para el esposo y la esposa, es también entendiendo el pasaje que habla acerca de amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia, tanto para el esposo como la esposa. Si entendés esto, esposo, con relación a tu esposa, vas a contribuir en la armonía del matrimonio. Esposa, si entendés esto en relación a tu esposo, vas a contribuir en la armonía del matrimonio. ¿Y eso qué beneficio tiene? Número uno, por supuesto, la armonía en sí mismo. Nadie anhela vivir un matrimonio sin armonía. Y la aspiración o el regalo de un matrimonio armonioso es una bendición, seguramente. Número 2, vas a edificar la vida de tu esposa o de tu esposo. Número 3, vas a glorificar a Dios. Número 4, vas a estar imitando y poniendo en práctica aquello que es la voluntad de Dios. Y número 5, y te agregué 2 puntos más, número 5, justamente vas a estar cumpliendo aquello que fue el propósito y el diseño de Dios en el inicio, para el esposo y para la esposa. Mirá cuántas cosas. Y eso, ¿dónde termina? Termina en bendición para tus hijos, para tu familia y para todos los que te rodean. Así que es maravilloso pensar en esto. Así que los animo, queridos matrimonios. Vimos acerca de la esposa, ahora vimos acerca del esposo. Cuando vimos acerca de la esposa, también tenía relación en cuanto a qué debe ver el esposo en su esposa y cómo apreciar esas responsabilidades y esos atributos maravillosos que Dios le ha dado a la esposa. Y ahora, al revés, es también no solo el esposo, sino la esposa, ver estas encomendaciones que el Señor ha hecho a su esposo y todo lo que eso implica. Si tenemos en cuenta eso, vamos a mirar a nuestra esposa de una manera diferente, van a mirar a vuestros esposos de una manera diferente. Y todo eso va a edificar cada uno de los matrimonios y, por supuesto, va a crear armonía en cada uno de los matrimonios. Vamos a orar y luego vamos a disfrutar del resto de esta noche. Y no olviden la tarea para el hogar, que tienen que ver lo que es el pasaje de Cantares, Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1 al 16. No olviden para la semana esto. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por este pasaje, damos gracias, Señor, por lo maravilloso de tu palabra, damos gracias, Señor, por tu diseño y también por aquellas cosas que nos has encomendado. Pero también damos gracias porque en las Escrituras están aquellos parámetros que podemos imitar. Tu palabra es clara y nos dice cuál es nuestro lugar, qué debemos hacer, de qué manera. Y tenemos, Señor, no solo tu palabra, sino a tu misma persona como ejemplo a imitar. Damos gracias por eso, damos gracias por ese pasaje de Proverbios 31 y damos también gracias por este maravilloso pasaje que nos dice cómo debemos amar a nuestras esposas.
Te pido, Señor, que estés cuidando, edificando cada uno de los matrimonios que componen el cuerpo de Cristo local. Y que derrames de tu bendiciones, Señor. Y que derrames de tu sabiduría. Y que como esposos podamos guiar espiritualmente a nuestras esposas con todo ese amor, Señor, que tú tienes por la iglesia. Damos gracias por todo esto, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos matrimonios, el Señor les bendiga grandemente y Dios mediante estaremos el domingo otra vez escuchando al Señor lo que tiene para nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y los amo profundamente. Bueno, queridos hermanos, continuamos con esta hermosa reunión y ahora llegó el momento de los juegos. Vamos a ver si podemos ayudar a nuestras esposas y nuestras esposas a ver si nos pueden ayudar a nosotros a hacernos un nudo de corbata y nosotros a poder maquillarlas. Sabemos que nosotros no maquillamos a nuestras esposas, pero qué interesante sería ver si las podemos ayudar en eso, ¿no? Pero para hacerlo un poquito más difícil, vamos a hacerlos con los ojos vendados. Así que bueno, comienza Carla a hacerme el nudo de corbata y después, bueno, yo la voy a maquillar. A ver qué sale. Veremos cómo quedamos. Si pueden usar una media sucia, mejor todavía. Muy bien. Vamos a ver. Yo no voy a hacer nada. Esperemos que no me ahorque. Mira arriba. Muy bien. A ver. A ver. A ver qué tal. ¡Ah! Bueno, Tremendo. algo quedó. Bien. Sirvió hacerle los huequitos para que viera. No, mentira. Bueno, ahora vamos a ver si yo puedo maquillar un poquito a Carla. A ver. Vamos a ver si no quedó como un payaso. Creo que te falta un poco. Muy bien. No sé qué tanto. Perfecto. A ver. Vamos a echarle un poquito de lápiz labial. Ahí está. Está quedando bien. Claro. Perfecto. A ver. Ahí está. Ah, y un poquito de rubor. Ahí está. ¿Listo? Está lista para ir a la iglesia. A ver. A ver. ¿Qué tan lista quedé, no? Bueno, como ya saben, el maquillaje o el nudo de corbata que quede mejor, ese va a ser el que va a ganar el premio que nos tiene preparado el hermanito Lucas, que debe ser una Amarok. Gamaliel no ganó. Definitivamente no ganó. Acércate bien para que te vean cómo queda. Mira lo linda que quedó. Ah, bueno, y el de los dientes ya me lo quité. Espectacular. Bueno, Esperamos ver sus fotos y videos. bendiciones. Buenas noches, hermano. Damos gracias a Dios porque nos permite de participar en esta reunión de matrimonio. Un poco diferente, pero lo importante es que podemos estar en comunión a través de la tecnología. En esta noche queríamos compartir con ustedes acerca de nuestro testimonio, lo que vivimos y lo que estamos pasando, cómo estamos pasando esta cuarentena. Creo que esta cuarentena, nosotros como hijos de Dios, debemos demostrar que somos diferentes
al resto de las personas, porque si vemos cómo viven los demás, viven sin someterse a las autoridades, sin querer obedecer lo que dicen, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios y como Dios manda en la Biblia que nosotros debemos obedecer a las autoridades, entonces que nosotros debemos someternos a las autoridades, aunque muchas veces no nos guste, pero como cristianos, como hijos obedientes a Dios, debemos cumplir eso. En esta cuarentena pudimos experimentar 3 cosas. La primera es acerca del amor de Dios, que el amor de Dios es tan grande que la verdad que pudimos ver cómo el Señor nos ama, cómo el Señor cuida a sus hijos, cómo el Señor protege a sus hijos que son fieles, que intentan cada día ser mejores, ¿no?, para el Señor. Y la verdad que pudimos experimentar eso, que el Señor nunca abandona a sus hijos, que el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Muchas veces pensamos que es algo mejor para nosotros, pero el Señor tiene algo mejor, ¿no? Así que pudimos experimentar eso del amor de Dios, pudimos palpar ese amor que el Señor tiene para con nosotros y ese cuidado tan grande y es tan especial que tiene para cada uno de nosotros. La verdad que pasamos momentos difíciles porque, como muchos conocen, que nosotros tenemos el sustento de nuestro hogar, es la peluquería, que a través de la peluquería el Señor nos bendice, ¿no? Y nosotros tuvimos que cerrar porque se había cerrado todo, entonces tuvimos que cerrar la peluquería y recién hace un mes que se permitió volver a abrir. Y en ese tiempo fue difícil, pero la verdad que el Señor nos bendijo y nos guardó de una manera tan grande que nos sorprendió. La verdad que nos sorprendió cómo el Señor nos guardó, nos bendijo y pudimos conocer más acerca del amor de Dios. Y también lo otro que pudimos experimentar es el amor de nuestros hermanos. El amor que tiene cada uno de ustedes hacia nosotros y hacia los demás, ¿no?, los demás hermanos. Pudimos sentir sus oraciones, pudimos sentirnos contentos por eso, y la verdad que estamos muy agradecidos al Señor por cada uno de ustedes. Estamos muy agradecidos por pertenecer a la familia de Dios. Y también lo que pude yo experimentar en esta cuarentena es acerca del amor de mi esposa, ¿no? De la ayuda idónea que el Señor me dio, que muchas veces uno se siente desanimado o se siente un poco caído, ¿no? Pero ella está para ayudarte, para levantarte, ¿no? El cuidado que tiene para conmigo, ¿no? La verdad que pude experimentar más, pudimos estar más unidos, pudimos compartir más cosas, también con nuestras hijas que pudimos compartir, pudimos mostrarles cómo el Señor nos guardaba, cómo el Señor nos bendecía, y pudimos ver todas esas cositas, ¿no?, que la verdad que fue muy, muy lindo, y aún podemos mostrarle todas las cosas que el Señor va haciendo en nuestras vidas y cómo el Señor nos va guardando y nos va bendiciendo. Y gracias a Dios ellas pueden estar bien, nuestras hijas también, y nosotros también. La verdad que estamos muy contentos por el amor que el Señor tiene para con nosotros, y también estamos muy contentos por ustedes, ¿no? Los extrañamos mucho, queremos compartir esos momentos hermosos que había en los cumpleaños, en una reunión, en todas esas cositas que pues estábamos juntos, y la verdad que extrañamos mucho esa comunión y queremos volver a eso porque lo extrañamos y los amamos, ¿no? Y queremos volver. Oramos todo el tiempo por ustedes
y Dios quiera que pueda pasar todo esto, así podemos volver a estar juntos como estábamos antes que pase todo esto. No sé, Marina, si vos querés. Buenas noches, hermanos. No, nada, solamente decirle que los amamos y los extrañamos mucho y que estamos orando por ustedes. Y les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga. Bueno, hermanos, bendiciones y que sigan orando por nosotros, por mi familia, y los queremos y los extrañamos. Muchas bendiciones.